Bueno, estábamos dándole vueltas a la estadística, que realmente es, dice, ¿de qué se muere la gente en España? Pues de un accidente cardiovascular que incluye todo, el clásico infarto, ictus, etcétera. Y vamos a hablar con Salvador López, que es director general de Amarín, porque Salvador yo creo que nos puede ilustrar sobre una cuestión esencial. ¿Cómo se hacen las estadísticas en un momento en que la gente en España vive 15, 20 años más que sus padres y 30 más que sus abuelos? Que eso es un cambio total. Primero, los que sois profesionales, ¿creéis que la gente ha asumido que ese cambio de vivir muchos más años supone también un problema añadido que antes no existía? Pues sí, efectivamente, bueno, pues la sociedad va evolucionando y obviamente pues con los cuidados de salud pues tenemos una longevidad mayor, pero es verdad que también tenemos unos hábitos peores, unos hábitos cardiosaludables que nuestros antepasados, nuestros abuelos, pues no tenían. Ellos tenían una vida mucho más relajada, no tenían un estrés que podemos tener a día de hoy nosotros. Y también tenían una alimentación mucho más adecuada que la que podemos tener nosotros. Por tanto, yo creo que sí, es un poco contradictorio, pero vivimos más, pero también existe más enfermedad cardiovascular. Y como bien decías, pues es una de las principales causas de muerte, si no la principal. Y la gente se vigila para evitar ese golpe, digamos, porque además en muchas ocasiones se repite. O sea, Sí, son ataques, es una propensión. Yo imagino que la herencia es importante también en estos casos. efectivamente. Yo creo que, bueno, la suerte que tenemos es que la enfermedad cardiovascular en cierta medida es prevenible, la puedes prevenir. Es cierto que hay un alto componente genético y por tanto en esos casos, pues desgraciadamente no, ¿no? Pues personas que tienen una Bueno, pero también hipercolesterolemia. sabiendo que en tu familia también puedes preverlo, ¿no? Exacto. Bueno, ese, por ejemplo, es mi caso. En mi caso, bueno, pues mi abuelo pues falleció de un infarto de miocardio, que es una de las razones por las cuales Ujú. me dedico Ya esto. a este área. Y lo puedes prevenir, efectivamente, porque, como bien decías, 3 de cada 4 pacientes, que es un porcentaje muy alto, el 75% de los pacientes que tienen un evento cardiovascular, lo van a repetir en un periodo de unos 5 años si no siguen unos consejos, digamos, de sus médicos, Sí. fundamentalmente hábitos de vida, cardiosaludables, como pueden ser ejercicio físico, como puede ser una alimentación saludable, y sobre todo, pues seguir las indicaciones de tu médico. Si te ha tratado, si tienes un tratamiento para una enfermedad cardiovascular, pues ser adherente al tratamiento, es decir, tomarte la medicación. Pero ¿cuáles son las principales enfermedades? Porque tendemos a pensar que son los infartos de corazón, Claro. pero es más amplio todo esto, ¿no? Sí, a ver, fundamentalmente yo desde mi experiencia, yo te diría que para mí los tres fundamentales pues son el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular o ictus, como Ujú. Sí. bien mencionabas, Federico, y la insuficiencia cardíaca también es un episodio que, bueno, que acaba ¿Esa en... insuficiencia es, digamos, casi de nacimiento o hay momentos en la vida que por lo que sea se te produce? No, a ver, fundamentalmente, yo no soy médico y también quiero dejar esto bien claro. Yo, de mi experiencia, también creo que la edad influye, es decir, en una edad avanzada la insuficiencia cardíaca aparece más y probablemente el 50% de la insuficiencia cardíaca proviene de un infarto de miocardio, de un accidente isquémico. Por lo tanto, también, si trabajamos en evitar un evento cardiovascular como el infarto de miocardio o como la necesidad de revascularización o, o el ictus, también vamos a prevenir insuficiencia cardíaca. Que Sin estos em- son los grandes causantes digamos, del coste sanitario. Claro, pero el Porque, problema del infarto, por ejemplo, de sí, miocardio, ujú, es la dificultad a la hora de determinar los síntomas, ¿no? sí. Porque nos han contado, es verdad, que si te duele un brazo, que si te falta el aire, pero luego a la hora de la verdad, mucha gente no sabe que está siendo víctima de un Sí. infarto y esa falta de información es la que hace que no vayamos ni siquiera al Y médico, no ¿no? quiero meter más entropía, pero es que los síntomas del hombre también son diferentes a los síntomas de la mujer. Y es verdad que históricamente se ha hablado mucho del infarto de miocardio en el hombre, pero por ejemplo la primera causa de muerte de la mujer es el accidente cerebrovascular, el ictus. Ujú. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular tiene que ser, digamos, y este es el objetivo de la alianza, ¿no?, con otras instituciones y con Ujú. las autoridades, precisamente para poner encima de la mesa que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y se tienen que hacer muchas labores de concienciación y de enseñanza para poder diagnosticar y para poder saber que te está dando un infarto, ¿no? También es verdad que los cardiólogos nos dicen que cuando te está dando un infarto no tienes dudas de que te está dando un infarto, que es muy claro.
Yo tengo la suerte de que no me da ningún infarto. Pero hay otra, hay unas, que es el agobio ese que parece que te está, que no puedes El respirar. ataque de ansiedad. Exacto. Que eso, que no es un infarto y son muy parecidos los Sí. síntomas, Ujú. que te mueres, que mal estoy, que me voy a morir, adiós mundo cruel. Resulta que no era un infarto, Que es que ansiedad. era una ansiedad, un ataque Claro. de ansiedad que es muy parecido además, y además que realmente con lo que nos han contado, y luego el susto, es que dices adiós, Claro. y resulta que no, Lo anecdótico de las enfermedades y cardiovasculares, hiperventilación, sí. que la No, porque hiperventilación te es, pones nervioso y entonces, claro, la ansiedad empiezas te a, lleva y piensas que te falta el aire, tienes un y te dolor, falta, te claro, oprime el pecho. Pero bueno, el infarto de miocardio es un dolor muy fuerte y parece ser, yo no lo he sí, tenido, parece ser que se que es claro, nota, pero yo creo que sí que estas labores, por ejemplo, el día de hoy estar yo aquí con sí, vosotros y hablar de este tema, pues creo que ayuda a concienciar, ¿no? Porque este es el principal problema que yo veo, es el paciente de una enfermedad cardiovascular no se siente paciente, porque te hablan así como, bueno, a mí me dio un susto. sí, es Y me dio verdad, un susto y a los 6 meses yo ya estoy bien. Yo ya puedo, pues eso, pues me tomo mi cervecita o ya me descuido. sí. Y no, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad crónica y es para toda la vida. Es decir, tú tienes esa enfermedad, tienes unas arterias las cuales están ocluidas, por tanto la circulación de la sangre no es como en el resto de las personas y puedes volver a tener un evento. Como te decía, 3 de cada 4 pacientes repiten en un periodo de 5 o 7 años. Por lo tanto, el paciente tiene que ser consciente de que está enfermo y por lo tanto tiene que seguir las recomendaciones de su médico. Las principales, las primeras que nos dan los médicos, un cambio de hábitos, es decir, hacer más ejercicio y la dieta saludable. Que eso lo sabemos todos, pero luego a la hora de la verdad nos cuesta. Pero lo más importante desde el punto de vista también digamos, de la industria es el seguimiento de los tratamientos. Es decir, los médicos en estos casos nos recetan unos medicamentos que no podemos nosotros voluntariamente decir ya no me lo tomo porque estoy bien o ir a nuestro médico de atención primaria y decirle ya estoy bien, quíteme pastillas, que tengo ¿Pero muchas eso pastillas. se hace? ¿Eso lo hace Eso el es, eso es, paciente? eso es así. O Eso sea, es lo así. tienen ustedes confirmados en Pulso Vital, Sí, en esta iniciativa. esta iniciativa que ha reunido a un grupo de expertos, es decir, no lo decimos, no lo digo yo, lo dicen los expertos, uno de los grandes problemas es la falta de adherencia al tratamiento. Y la falta de adherencia al tratamiento viene desde muchos ángulos, muchas ópticas. Una es el propio paciente que se siente ya bien Ha y pasado el susto. que ha pasado el susto, no quiere tomar pastillas, nadie quiere tomar pastillas. De hecho, incluso hay algunos teorías conspiranoicas de que algunos medicamentos incluso hasta no son buenos, como pueden ser los del colesterol, que obviamente los cardiólogos cuando te prescriben medicamentos para el colesterol son buenos, están testados Pero científicamente si después de ensayos clínicos. son los mismos que dicen que las vacunas están Ya. hechas para exterminar a la población de alguna parte del cerebro. Dice alguna parte, o sea, Claro, tampoco el resto todo. no, claro. Pero ahí has citado el colesterol, Sí, los triglicéridos, triaglicéridos, como sí. dice siempre Enrique de la Morena. Hay, hay un elemento también que es un poco equívoco, porque hay organismos, hay familias con una propensión a un colesterol alto que luego te sale alto y sin embargo el cuerpo lo lleva bien, Sí. y hay otros que no es así el caso. Y luego también la continuidad. Yo cada vez veo más letreritos, yo confío mucho en las farmacias, que es nuestro primer mecanismo de salud, pero letreros de seguir de una manera menos que ir a otra vez, que te hagan todo el análisis cada mes, porque la gente acaba no haciéndolo. Primero por el susto que te dan, luego porque hay que pagarlo, y luego porque además hay mecanismos más sencillos para el colesterol, etcétera. ¿Cómo se podría, digamos, abaratar y concretar dónde le aprieta el zapato a esa circulación? Porque cada persona tiene al final digamos, su retrato de riesgo, Sí. y otros que no son tanto. Pero ahora los análisis o te lo hacen de todo o no te lo hacen de Ya. nada. Y la gente se Bueno, olvida. pero lo has mencionado muy bien, porque el colesterol, que es el malo de la película, sigue siéndolo, es decir, es responsable del 25% del riesgo cardiovascular, proviene del colesterol. El colesterol malo, que llaman, el LDL. Y se ha trabajado durante 30 años en que cuanto más bajo tengas el LDL y más rápidamente posible, mejor para evitar eventos cardiovasculares. Pero es que eso solo es el 25% del riesgo. Como bien decías, existen otros componentes de riesgo, como puede ser riesgo inflamatorio. El organismo está inflamado por dentro, hay una inflamación sistémica. Eso es un riesgo para tus arterias. Por ejemplo, el riesgo asociado a la trombosis. Pues obviamente si se ocluyen las arterias, pues también pueden romper y generarte un evento cardiovascular. El riesgo asociado a las moléculas de triglicéridos, como
comentabas. O a otro tipo de cosas como partículas o marcadores como la LPA pequeña o la diabetes. La diabetes es una gran comorbilidad de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Bien decías que no todos los pacientes somos iguales. Es decir, hay personas con un colesterol LDL, el malo, elevado, y no tienen ningún evento cardiovascular y no lo van a tener. Sin embargo, personas que tienen un colesterol muy bajo, muy controlado, las nuevas guías europeas te dicen que si has tenido un evento cardiovascular debes de tener el colesterol LDL en 55, pero si además o sea, tienes... que no tengas colesterol, vamos. Bueno, lo tienes en unos niveles muy bajos. Sin embargo, si además de tener ese colesterol bien controlado, tienes unos triglicéridos por encima de 150, puede ser que tengas un evento cardiovascular, porque precisamente no es solo el número de moléculas que tienes, sino el tamaño de la molécula, Claro. y si están cargadas o no de triglicéridos. Si las moléculas son pequeñas, se meten por la íntima de la arteria y generan la placa de ateroma. Y la placa de ateroma va creciendo y va haciendo que la tubería, lo que es la arteria como si fuera una tubería, se haga más estrecha y puede incluso llegar a romper. O sea, que son muchos los factores que contribuyen a esto. Y eso no estamos hablando solo de... los médicos tanto de atención primaria como los médicos de cardiología, esto obviamente es su día a día y lo tienen muy controlado, y los análisis que nos hacen de sangre, el perfil lipídico, que es como se denomina, está siempre ahí. Es decir, el colesterol, sea directamente el LDL o calculado, o los triglicéridos, siempre están en un análisis. Pero hay un problema que decías antes, lo último que se les ha ocurrido en Bruselas. En Bruselas prácticamente han llegado a la conclusión de que la vida mata. Están a punto de declararlo, la vida mata. O sea, tú vives y seguramente te vas a morir. Vamos a ver, no necesito para eso pagar impuestos. Pero el gran problema es que la diferenciación del enfermo con esto se tapa. Con lo cual ya, no, es que tú tienes que salir, ¿qué más quieren? Como dice Enrique, los que son empleados de sanidad, más que el médico de toda la vida, que te conoce, que te ve, que se para a ver qué dices. No, es que aquí lo que me sale, dice, no, es que ese no soy yo, eso es la burocracia. ¿Y cómo se lucha contra eso cuando además se intenta que la gente coja unos hábitos que, entre otras cosas, porque vivamos muchos menos años, no tiene, y que además tiende a evitar porque no quiere deprimirse en la vida? ¿Esto cómo se consigue? Pues bueno, la verdad que la burocracia o las barreras administrativas, aquí todas las personas que trabajamos en el área cardiovascular o en el área de salud, todos tenemos buena intención de contribuir y de mejorar. Por lo tanto, dicho esto, todos los errores que se pueden detectar en los procesos asistenciales o todas las capacidades de mejora, digamos, oportunidades de mejora, pues son bienvenidas. Y en esta alianza, en este trabajo que hacemos, digamos, es intentar optimizar esos procesos asistenciales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se puede optimizar? Pues se puede optimizar que cuando va un paciente a una consulta de cardiología, a un seguimiento, me dio un infarto hace 3 meses, voy a mi médico cardiólogo especialista a que me revise, que la analítica, ese perfil lipídico que hablábamos, ya te lo hayan recetado o ya te lo hayan prescrito en atención primaria, que tú te hayas podido hacer el análisis y que cuando vayas a tu consulta con el cardiólogo ese análisis esté disponible. O sea, en algunas ocasiones no estamos bien coordinados y no ocurre. Es el menor de los casos. Bueno, por ejemplo, vacaciones, que la gente come y bebe más de lo normal, cambia los hábitos, además, Totalmente. que eso, el cambio casi nunca es para Y bien. la gente no va a la consulta médica. Exactamente, no está el doctor, hay uno, dicen, total, que no lo siguen. Y además ahí es donde se producen los sustos. ¿Cuáles son las épocas del año de mayor riesgo? Bueno, pues parece ser que en la parte del invierno, digamos en Navidad y en principio de año, creo que son, por estadística, los momentos del año con mayor incidencia de los eventos cardiovasculares. Curiosamente, los más depresivos también. Sí, yo creo que todo influye. Bueno, sí, o las comilonas también, ¿no? Que nos pegamos. Bueno, y que cuando ver. no hay comilona porque ya no hay familia, También, y entonces... Claro. Sí. Pero real esta cifra, 431 personas mueren, es diaria. Diariamente. Sí, esto es como una pandemia diaria. Es que se nos olvidan pronto los datos, pero cuando estábamos durante la pandemia, que se hablaban de 200 muertes diarias, nos llevábamos las manos a la cabeza, y con las enfermedades cardiovasculares mueren más de 450 diarias, lo que viene a ser 150.000 al año. Bueno, pues hay que prevenir, sobre todo, como Bueno, estáis y haciendo seguir desde a el curso Marín, vital. ¿cómo os ponéis en contacto? ¿Cómo la gente que tenga ahora, que ha visto, dice, pues mira, debería mirarlo, porque esto que le pasó a mi tío, tal y cual, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? No, bueno, nosotros somos un actor digamos, del área cardiovascular, pero no somos el más importante, ni mucho menos. Los pacientes lo que tienen que hacer es acudir a su consulta médica,
a su médico de atención primaria, que es el que le sigue normalmente, y si ha tenido un evento, porque tú hablabas de factores de riesgo, que hay muchos. El principal factor de riesgo de una enfermedad cardiovascular es haber tenido uno previo. Si has tenido un evento cardiovascular, es decir, has tenido un infarto, una angina, has necesitado una revascularización, un cateterismo o un ictus, volverá. Mi recomendación es no dejes de asistir a tu consulta de cardiología, también de tu médico de atención primaria, pero como todos los años nos dicen, ¿no? Tienes que ir una vez al dentista, o las mujeres, una vez a hacerse una mamografía para... Bueno, quien haya tenido una enfermedad cardiovascular es muy importante que no olvide o que no deje el ciclo de cardiología, porque es donde mejor va a ser diagnosticado y donde mejor va a disponer de las últimas novedades terapéuticas. Pues gracias, muchísimas gracias, Salvador. Hacemos pausa y la despensa de otoño con Que eso Alberto es Fernández. Fundamental. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.